¿sí? Es decir, tenemos estados ligados. ¿Sí? El electrón está unido al núcleo. ¿Sí? Observemos que a medida en que n crece, ¿sí?, la diferencia de energía entre dos estados consecutivos se hace cada vez más y más y más y más y más pequeña, ¿sí? Hasta que va a llegar un momento en que esa diferencia entre los niveles de energía pues ya va a parecer como si no existiera diferencia y van a estar encimados los estados, es decir, va a existir un estado continuo de energía. Y uno podría entonces intuir que a medida en que n va creciendo, se va acercando a un modelo clásico, ¿sí? Y esto es algo que le gustó mucho a Bohr, ¿no? También, es decir, existía una especie como de correspondencia entre el modelo cuántico y el modelo clásico. Se le llama principio de correspondencia, es decir, que a medida en que tomamos nosotros límites, en este caso n tendiendo a infinito, pues parece que vamos obteniendo un nivel clásico. Y eso lo podemos ir viendo en la siguiente gráfica. Vamos, ¿sí?, a hacer la siguiente gráfica de los niveles. Vean, por ejemplo, aquí yo tengo el nivel base que va a corresponder, ¿sí?, a n igual a 1, ¿sí? Y ya vimos que la energía, en este caso para el electrón, es menos 13.6 electron volts, el estado base, ¿sí? Si nosotros calculamos la energía para n igual a 2, ¿sí?, vamos a ver que va a andar por aquí más o menos, ¿sí? O sea, el electrón, el nivel 2, voy a ponerlo aquí, n igual a 2, y le va a corresponder una energía del electrón de menos 3.4 electron volts. Vean que aquí existe una diferencia de aproximadamente 10 electron volts, ¿sí?, entre el nivel 1 y el nivel 2, aproximadamente una diferencia de 10 electron volts. ¿Ok? Esto lo que quiere decir es que el átomo no puede tener una energía, por ejemplo, de 10 electron volts, que estaría como por aquí en medio, ¿no? Ese estado está prohibido para el átomo. ¿Ok? ¿Sí? Después tenemos para n igual a 3. Y la energía para ese estado le corresponde de menos 1.51 electron volts. ¿Sí? Vean que si la diferencia de energías entre el 1 y el 2 eran 10, ya la diferencia entre el 2 y el 3, pues ya se redujo a solamente 1.5 aproximadamente. ¿Ok? ¿Sí? Para n igual a 4, ¿sí?, vamos a tener aquí n igual a 4. Vean que estoy tratando de ser un poquito congruente con el tamaño de las diferencias. Cada vez la diferencia se va haciendo más pequeña. Aquí era 10, aquí ya solamente es de 1. Para n igual a 4, la energía correspondiente es de 0.84 electron volts. O sea que tiene alrededor de 0.7 de diferencia con el nivel 3 de energía, más pequeño todavía, ¿sí? Si nos vamos al nivel n igual a 5, vamos a tener que ahora el nivel permitido va a ser este, y la energía correspondiente a ese nivel es de menos 0.54. La energía cada vez se va haciendo más pequeña, ¿sí?
hasta acá son los valores de n, ¿sí? N, ¿sí? Va creciendo, ¿sí? Pero vean, a medida en que nosotros vamos a tener niveles cada vez más cercanos unos a los otros, ¿sí? Más y más cercanos, más y más cercanos, más y más cercanos. De tal manera que cuando n se vuelve infinito, ¿sí? Nosotros prácticamente vamos a tener ya un continuo, ¿sí?, de energía. Es decir, la energía va a brincar de los valores negativos a los valores positivos. Y vamos a tener un sistema donde el electrón va a estar libre, ¿sí? Y ese es el nivel clásico ya de nuestro átomo. Aquí tenemos un estado ligado con n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, un electrón ligado al núcleo, pero en cuanto ya n la hacemos crecer demasiado, pues vamos a pensar que ya en esta tenemos la situación de un electrón en estado libre, ya no está ligado al átomo. Y eso es de alguna manera lo que a Bohr le gustó también. Es decir, había un principio de correspondencia entre el nivel cuántico y el nivel clásico que hasta ese entonces se daba por hecho, ¿sí? Hasta ese entonces era un simple modelo que todavía no se probaba, ¿sí? Y solamente pues Bohr lo propuso como tal, ¿ok? Entonces, aquí ¿qué tenemos? ¿Sí? Pues que arriba de n igual a infinito, los estados de energía tienen energía positiva, ¿sí? Y el espectro es continuo, porque están tan pegados ya a un nivel del otro que parece como si ya no existieran rayitas, sino que es un continuo de energía. Es decir, ahí ya la diferencia es tan pequeña que prácticamente los niveles, las energías que puede tener el electrón, pues son cualquiera, ¿no? Para n's muy grandes, ¿sí? Entonces, el sistema es abierto, o bien el electrón está libre. ¿Ok? Y bueno, pues aquí, dado este nuevo concepto que Bohr introdujo, pues podemos hacer simplemente algunas definiciones, ¿no? Una de ellas es la que sigue. Ya para acabar este modelito, que por más que quiero tener poco tiempo, siempre se me va. Uno de ellos. La energía de ionización. Es la energía mínima para liberar al electrón. ¿Sí? Y vimos que para el caso del átomo de hidrógeno,
esta energía es de 13.6 electronvolts, ¿sí? Y eso se comprobó experimentalmente, lo cual esto venía un poquito a darle peso al modelo de Bohr. La energía de excitación, ¿sí? La energía de excitación, ¿sí? Es la energía necesaria suministrarle al átomo para que pase del estado base a un estado excitado. O sea, para que brinque de un estado n igual a 1 a un estado con n igual a 2, n igual a 3 o n igual a 4. ¿Ok? ¿Sí? Y digamos que la energía mínima que yo requiero de excitación, pues es si está en el nivel 2, ¿sí? Que brinque del estado base al primer estado, ¿sí? Que es la diferencia de energías. Justamente hablábamos de alrededor de 10 electronvolts, ¿ok? Ahora vean que también aquí, que también fueron cosas que empezaron a tener éxito con el experimento, aún siendo un modelo muy primitivo de lo que se conoce como la mecánica clásica, fueron lo que se conoce como las transiciones de ciertos átomos, ¿sí? El átomo puede presentar diferentes tipos de transiciones. Cuando brincan del estado n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4 y así sucesivamente al estado base, ¿sí? A esto se les llama, ¿sí?, transiciones o serie de Lyman. ¿Sí? Es decir, cuando brincan de cualquier estado excitado al estado base, ¿sí? Ahora, el otro, cuando brincan del n igual a 3, n igual a 4, n igual a 5 y así sucesivamente al estado n igual a 2, a esta serie se le conoce como Balmer. Del n igual a 4, 5, 6, así sucesivamente al estado n igual a 3 se le conoce como serie de Paschen. ¿Ok? Y bueno, otra cosa interesante de este modelo de Bohr es que Bohr lo hizo para el átomo de hidrógeno, ¿sí? Se complica un poco más, pero también esto se puede generalizar para el caso del helio, donde ya tenemos dos electrones en lugar de uno, para el litio y así sucesivamente, y los resultados son sorprendentes. Un experimento que vino a darle muchísima fuerza a este modelo, el modelo cuántico de Bohr fue sin duda el experimento de Frank Hertz, ¿sí?
experimento de Franz Hertz. Y ellos lo que hicieron fue utilizar en este caso el mercurio, ¿sí? Y lo que empezaron fue a ver si suministrarle una determinada corriente, un potencial, digamos, a los electrones, someter a los electrones en este caso del mercurio, a un cierto potencial y poder medir la corriente eléctrica, ¿sí? en un dispositivo, ¿sí? Y lo que ellos obtuvieron fue una gráfica como esta, ¿sí? Vamos a hacer esta gráfica. Graficaron aquí el potencial de aceleración, ¿sí? De los electrones, ¿sí? Y aquí graficaban la corriente. Lo que hacían era poner una especie como de filamento, ¿sí? Y ponían acá una plaquita, ¿sí? Donde se registraba justamente la corriente eléctrica, es decir, la cantidad de electrones que lograban pegarle a esta plaquita, ¿sí? Aquí se le suministraba el potencial. Lo que hacía este potencial era acelerar los electrones en esta dirección, ¿sí? Y todos los electrones que llegaran a pegarle a la plaquita, pues se registraba a través de una corriente eléctrica, ¿sí? Y ellos lo que empezaban a observar era una gráfica como esta, ¿sí? ¿Sí? Y bueno, intentaron interpretar esta primera gráfica, y lo que ellos observaban justamente, ¿sí? Porque incluso lo midieron, es de que justamente al acelerar a estos electrones en el mercurio, ¿sí? Se empezaban a realizar colisiones inelásticas dentro de este material, ¿sí? Y justamente lo que veían aquí es que después de una cierta colisión, los electrones perdían energía y muchos de ellos pues ya no alcanzaban a llegar a la placa, ¿no? Y justamente se registraba, ¿sí? Este primer pico concerniente justamente a esos electrones que sí alcanzaban a llegar a esa placa, y los electrones que no alcanzaban a llegar, pues justamente se veía un decaimiento en la corriente. Recuerden que aquí estamos graficando la corriente contra el potencial de aceleración, ¿sí? Se caía, ¿sí? Si nosotros incrementábamos el potencial de aceleración, esto hacía que más electrones, ¿sí? O que más incluso átomos de mercurio chocaran uno con otro y se produjera ¿sí? Se alcanzaran a producir más colisiones inelásticas, ¿sí? Hasta registrarlo en este segundo valle que vemos aquí en la gráfica, ¿sí? Si aumentábamos este potencial de acelerado, pues podríamos lograr que más átomos llegaran hasta una tercera colisión posible, ¿sí? Y justamente pues cuando hicieron estas gráficas, lo que vieron es que justamente la distancia que había entre estos valles y valles, ¿sí? Era alrededor de 4.9, ¿sí? 4.9 volts, ¿sí? Recuerden que estamos graficando aquí el potencial, ¿sí? 4.9 volts, ¿ok? Pero justamente cuando, ¿sí? Bueno, pero aquí estamos en escalas de electron volts. Cuando ellos midieron la energía,
¿sí? Así como en el caso del hidrógeno teníamos el nivel base, el N igual a 2, N igual a 3, para el mercurio también existían ciertos niveles. El nivel base, ¿sí?, del mercurio era alrededor de menos 10.42 electronvolts, ¿sí? El primer estado excitado para el mercurio era menos 5.54 electronvolts. Si nosotros calculamos justamente la diferencia de estas dos energías, ¿sí?, menos 5.54 electronvolts menos 10.42 electronvolts, ¿sí?, lo que da es 4.89 electronvolts, ¿sí? Vean que este justamente da, ¿sí?, la distancia entre valle y valle, es decir, ¿sí?, este nivel de energía correspondía justamente a la energía necesaria para producir una colisión inelástica entre los átomos de mercurio, ¿sí? No es una coincidencia aquí. O sea, esto vendría a darle fuerza a este modelo de Bohr, porque ya había un experimento, ese experimento de Franz and Hertz, que venía a comprobar que los niveles de energía del átomo deberían de estar cuantizados. Y claramente por ese trabajo, pues a ellos, por razones obvias, pues les dieron el premio Nobel de física, ¿no? Y pues con justa razón, ¿no? Y bueno, este es el modelo de Bohr que nos dice, debemos de repensar nuevamente la mecánica, ¿sí?, sobre todo en el mundo pequeño, en el mundo de los átomos, porque no se maneja de la misma manera que en el mundo macroscópico, ¿sí? Y así fue que pues los demás trabajos en física giraron alrededor de este modelo de Bohr y pues nuevos modelos que vendrían a hacer más fuerte más fuertes, debido a que el modelo de Bohr pues no podía dar explicación a otras preguntas, y ahí es donde aparece la Schrödinger con su famosa ecuación, que es así, pues vino a comprobar y a reafirmar a la mecánica clásica, ¿ok? Entonces aquí le dejamos, y en la siguiente clase comenzamos con el modelo o la ecuación de Schrödinger.